El Dios Todopoderoso, el Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe, les bendiga muy, pero muy amados de Él. Realmente Dios les ama de una manera tan grande, pero tan grande, que dejamos de hacer a veces nuestros quehaceres porque estamos aquí en casa. Y el Señor pues desde temprano está inquietando mi vida, desde que uno está orando, ahí está el Señor, teniéndolos presentes a todos ustedes. Oramos por todos, no me les sé los nombres a todos, claro que no, eso solo Dios lo conoce, pero sí oramos y rogamos por todos los seres humanos que habitan este planeta Tierra y los que están fuera, si acaso alguien se ha ido, ¿verdad?, a otro lado, cuando viajan ahí en las naves. Entonces oramos por toda su creación también, para que Dios nos siga guardando el planeta donde vivimos, rogando para que Dios nos sane, para que Dios nos liberte de toda opresión que esté pasando a alguien, porque hay mucho ataque diabólico. Y no me quiero extender, amados, quiero ir al tema, pero usted sabe que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, le llama Dios en su palabra, y quiero irme al tema, sí, porque es muy importante esta palabra, y si luego, pues después podemos un poquito reflexionar, lo haremos, si no, no, lo más importante es darles la palabra. Yo hablo mucho. El tema es cómo ser salvos, y luego cómo mantener la salvación. ¿Escuchó? ¿Cómo podemos ser salvos? Y luego, ¿cómo mantener la salvación? Bueno, en primer lugar, yo les quiero decir que la salvación es Cristo, de un solo. ¿Para qué vamos a estar dando tantos rodeos? Entonces, ¿cómo yo puedo ser salvo? Por medio de creer en los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo y etcétera. O de otros nuevos que se dicen y se autoproclaman también ellos apóstoles. Lo cual, si usted lee las escrituras, va a encontrar que eso no es así. Eso ya son cosas que Dios avisó que iban a haber falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos. Así es que solamente yo quiero bendecir a todos los que vean este video. Aquí veo a Mirlin Zamora Guzmán. Que el Dios vivo sea con tu vida, amada, y a tu familia. A los que yo vaya viendo, pues en el nombre de Jesús, como les decía al comienzo, que Dios me los guarde, me los proteja de todo lo malo que estamos viviendo. Y escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios a mí me bendice. Cuando Él me llama a dar su palabra, la primerita a la que Dios le habla es a mí, porque Él quiere que yo siga con Él. Entonces yo decía que el Salvador de nuestras vidas, para tu vida y para mi vida, tiene nombre, y es Jesús. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, leo la Biblia, y Él dice clarito: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es el Salvador? Es Cristo. La Biblia está llena, pero llena de tantos pasajes que a veces yo me extiendo mucho en las prédicas, en la enseñanza, porque es que abunda la palabra, y cuando yo empiezo a darla, yo quiero darla toda y no puedo. Es mentira, es grande, es mucho. Entonces, que Dios me ayude, ¿verdad? Le pido a mi Dios con su... Ahí estoy orando. Antes de empezar, yo ya estaba pidiéndole: Señor, úsame, que yo hable lo que tú quieras, mi Padre bello, precioso, para que las personas entendamos sencillamente tu evangelio, mi Señor, no con tanto adorno de palabras en hebreo y eso, sino que le entendamos a nuestro idioma español, a los que hablamos el español. Yo no les puedo venir a dar una enseñanza en otros idiomas, en hebreo, por decir algo, porque hay algunos allí que hablan, le ponen el nombre del Señor en hebreo, le ponen el nombre de los apóstoles en hebreo, y enseñan que si no hablas hebreo, entonces no tienes una boca santa y no eres santo. No, la palabra se traduce a diferentes idiomas y dialectos precisamente para que todos la entendamos al idioma que hablamos, porque el Señor es el que hizo los idiomas. Él es el que dividió allá cuando querían hacer aquella torre, la torre que le llaman la Torre de Babel en la Biblia. El mismo Dios dividió los idiomas. ¿Para qué? Para que el hombre no siguiera construyendo, pero tenía otro propósito el Señor.
Y lo vemos también en Hechos, amado. Aclaro esto, ¿verdad? Para que usted no se deje engañar por estas gentes que tienen el corazón endurecido. A mí me da tristeza, conozco gente así, que ellos no predican y solamente entre ellos se comunican y se hablan en el idioma disque hebreo, pero si supieran que el hebreo original ya no se habla, porque ese ya es antiguo, solo lo hablan los estudiosos. Pero la gente del pueblo en Israel habla un hebreo mezclado, porque ellos fueron dispersados por todas las naciones. Entonces, en el libro de Hechos, aclarando este tema, y pues nos vamos al tema que el Señor me ponía también, allí vemos como el Espíritu de Dios le dio a aquellos 120 a hablar en un montón de idiomas, para que entendieran las personas israelitas que habían venido de todas las naciones donde ellos habían tenido que irse a vivir por las persecuciones, y como ellos pecaron contra Dios, fueron dispersados. Eso fue un castigo de parte de Dios. Dios castiga al que ama, lo corrige. Entonces ellos llegaban al día de Pentecostés. Ese día ellos estaban de todas las naciones. Ellos viajaban por mar, por tierra. No era por avión, no habían aviones. Pero ellos llegaron ese día, que fue el día que Dios escogió derramar su Espíritu Santo sobre esos 120. Y dice la Escritura, amado, para que tú vayas a leer, dice que hablaron en otros idiomas y ellos estaban sorprendidos de escucharlo. Así que esa doctrina de que tiene que hablar solo hebreo y que hable hebreo y que nosotros hablamos como hablan los católicos, no, nosotros hablamos como Dios quiere. La Biblia se seguirá traduciendo hasta que Cristo venga, y quizás cuando Él esté va a ser un solo idioma, cuando Él reine aquí 1000 años en el planeta Tierra, y luego cuando estemos para siempre con Él, cuando el diablo, la muerte y todo vayan al lago de fuego, y tristemente todos aquellos que no quieran ser salvos. Por eso hoy el Señor me ha puesto cómo ser salvos y cómo mantener la salvación, porque Él no quiere que nos desviemos, porque la palabra de Dios dice que al final de los tiempos la gente que no quiso ser salvo, que no mantuvo la salvación, va a ser arrojado a un lago de tormento eterno, junto con Satanás. Dice la Biblia que los engañaba. Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús le ruego, Señor, que tu palabra, mi Rey de la gloria, quede sembrada en nuestro corazón en el nombre de Jesús, y que podamos mantener esta salvación que nos regalas, mi Señor. Que muchos crean en usted, mi Dios, a través de este evangelio. Por favor, hable sencillamente, Dios mío, en nuestras vidas, para que todos comprendamos cómo ser salvos y cómo mantenernos, Dios, en salvación, y no ir al final en ese horrible lugar de tormento, donde irán todos aquellos que endurezcan su corazón, mi Dios. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. En el nombre de Jesús, así sea con todos los que están orando conmigo, que ellos sientan su paz, Señor, esa paz que dice su palabra, que traspasa todo entendimiento de nosotros los humanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé, yo soy así, amada, yo me emocionan las cosas de Dios. Me emociona saber de que Él es nuestra paz. Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe el corazón de ustedes, ni tenga miedo. No tengamos miedo a la pandemia, no tengamos miedo al hombre, no tengamos miedo a los demonios. Temamos a Dios, a donde sea que andemos, para que estemos en esta salvación. Entonces, ¿quién es la salvación? Es Cristo. Gloria a Dios. Yo quiero leerles una pregunta que hizo en el libro de Hechos un hombre que no era judío, sino un carcelero, cuando Pablo y Silas estaban presos por predicar la palabra, no por contencioso, no por levantarse contra los gobiernos, no por ladrones ni violadores, no. Ellos caían presos, Pedro y todos los siervos de Dios, por predicar el evangelio. El diablo los perseguía a muerte. Y entonces ellos después de ser azotados, estaban todos heridos y lastimados, encadenados en la cárcel. Y entonces aquí en el libro de Hechos, capítulo, nos leamos, amado, Hechos 4:12. Gloria a Dios. Que tengo varias citas, pero yo solo voy a dar la que Dios me dé, ¿verdad? Que la que ponga Él en mi corazón. Entonces Él pone que leamos esta cita. Hechos 4:12. No, perdón. Hechos 16:31. Es que tengo también Hechos 4:12, pero vamos a leer ahorita 16:31. Leamos desde el 30. Oigamos la pregunta que le hace el carcelero. Después que ocurrió un gran terremoto, Pablo y Silas cantaban, alababan a Dios y oraban. Entonces la cárcel se estremeció con un gran terremoto. Las puertas se abrieron, gloria a Dios. Por eso alaba a tu Señor en esa prueba, amado. Mira, Pablo estaba allí, estaba herido, estaban ellos bien lastimados.
Y sin embargo ellos estaban cantando a Dios porque ellos estaban creyendo, tenían fe. Tengamos fe que vamos a salir de esta, aunque vengan otras pruebas, vamos a salir de todas ellas cuando estamos ya en la salvación. Entonces ellos, siendo salvados, también estaban siendo usados para salvar a otros. Así es que yo por eso dejo que Dios me use, para que Dios salve a otros. Y déjate tú usar, amado hijo del Señor. Comparte en las redes sociales, aunque estés pasando prueba, aunque estés enfermo, ahí donde vayas al hospital, habla de Cristo, como estos hombres hicieron. Le dice entonces, después de este gran terremoto, las cárceles, decía, se abrieron, ellos fueron libertados de las cadenas, y el carcelero se iba a quitar la vida. ¿Por qué se iba a quitar la vida el carcelero? Porque era una ley que había en esos momentos. Si los carceleros dejaban ir a los presos, entonces ellos tenían que ser muertos. Y para que ellos no se les quitara sus cosas y a sus familias, todos sufrieran por culpa de este carcelero, entonces ellos preferían, la ley decía que si se quitaba la vida, quedaba libre su familia. Entonces por eso él se iba a quitar la vida, porque él creyó, al ver las cárceles abiertas, al ver las puertas abiertas, entonces él dijo, ya se escaparon los presos. Pero no, ahí estaban. Entonces Pablo, mío, no sé, me estoy confundiendo. Pablo le grita, no te quites la vida, aquí estoy. Entonces él, muy agradecido, se llevó a los presos, a Pablo y a Silas, que eran los cristianos allí, y dice que le lavó sus heridas, y les pregunta de esta manera, gloria a Dios. Y sacándolo le digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí va la respuesta, amado, para esta pregunta, ¿cómo ser salvos? Entonces le contesta en el versículo 31 de Hechos, capítulo 16, le contesta Pablo y Silas, dice aquí, ellos dijeron, cree, ¿cómo puede ser salvo? Aquí está la respuesta. Cree, ya sabes quién es el Salvador, ya dijimos que es Jesucristo, aún su mismo nombre Jesús significa Salvador. Cree al Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y mira, amado, no solo tú serás salvo. Si crees a Jesús, mira, aquí hay una promesa maravillosa. Y serás salvo, le dice, tú y tu casa, gloria a Dios. Cuando yo creía en el Señor Jesús, yo no conocía la Biblia. Cuando yo leo este pasaje, yo me emocioné mucho. Y yo dije, wow, Señor, me estás salvando a mí y tienes promesa para mis hijos. Entonces, ¿qué hice yo para que mis hijos vengan al conocimiento del Evangelio? Orar mucho por mis hijos, oro por mis nietos, oro por toda mi familia, por mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis sobrinos y más allá. Pero también oro, como dice la Escritura, por todos los hombres, por los nicaragüenses, como yo soy nicaragüense, por el gobierno, por los gobernados, aunque sean la gente más criminal del mundo. Oremos, porque Dios nos ha llamado a nosotros a orar por toda la gente, a no creernos más que nadie. Entonces, ya tenemos la salvación, ya creíste. ¿Cómo mantener ahora la salvación? Hay otros pasajes, amados, que hablan sobre cómo ser salvos. El mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo en el libro de Juan, cómo ser salvos. Juan capítulo, vámonos aquí, déjame ver. Juan capítulo 2, versículos, te quiero leer. Donde llega un hombre conocedor de la Escritura. Mucha gente religiosa conoce la Escritura, pero no es salvo. Porque este hombre, fariseo, conocía muy bien lo que era la Torá, el Antiguo Testamento, y sin embargo él no era salvo. Entonces cuando él llega, vámonos aquí a Juan capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Dele gloria, amado, dele gloria a nuestro Padre que nos está hablando cómo ser salvos. Juan capítulo 3. Llega este hombre, dice, en la noche, escondido de los demás porque era un delito, lo podían expulsarlo, él podía perder su cargo por andar con Jesús. Entonces él secretamente era admirador de Jesús, llega y le dice así, oye, había un hombre de los fariseos, capítulo 3, 1 voy a leer, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos, dice él, oye bien, él lo creía, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muchos creemos en el Señor, pero aún no somos salvos. Amado, por eso vámonos después cómo ser salvos. Después el siguiente punto va a ser eso, explicarte cómo puedes ser salvo. ¿Ya crees?
Ahora aquí viene Jesús, dice cómo puede él ser salvo. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces este hombre no podía ser salvo mientras no pasaba lo siguiente. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre creyó que era volverse a meter al vientre de su mamá y nacer otra vez. No, lo que el Señor está diciéndole a Nicodemo y a todos nosotros es que del corazón, espiritualmente hablando, no meternos otra vez a mamá, sino arrepentidos de corazón, pedirle perdón a Dios para ser salvos. Por eso Él dice que necesitamos nacer de nuevo. Se lo dijo a Él y a nosotros, necesitamos arrepentirnos. Y esto se confirma, estoy un poco afónica, amado, me ha tocado estar hablando mucho de la palabra, estar compartiendo con otros, predicar. Yo predico en las rutas de buses y yo me mantengo así un poco apretada la garganta, pero eso no me impide hablar de mi Cristo, para que tú también te seas salvo, para que tú también, un día que Cristo venga en las nubes y lleve a su iglesia y nos lleve al cielo, porque vamos a ser llevados, arrebatados. Esto se le llama arrebatamiento, primera de Tesalonicenses, capítulo. Yo quiero que lea cuando te doy las citas, amado. No te dejes engañar, sino que yo te puedo decir muchas mentiras, por eso te doy cita de la Biblia. Capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Ahí explica cómo va a haber un arrebatamiento, donde el Señor nadie lo va a ver. También en primera de Corintios, capítulo 15, ahí habla que en un abrir y cerrar de ojos, así, en un parpadear, el Señor se va a llevar a su pueblo, a los que hemos creído, a los que hemos sido salvados, a los que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, porque esto es extenso, amado, pero yo solo te quiero dar lo más específico, ¿verdad? Lo más, no todo es importante, para mí toda la Biblia es importante, pero los primeros pasos para que creas, para que tú te arrepientas de ser un pecador, como yo lo hice hace 28 años, y toda la gloria se la doy a mi Dios, que tocó mi vida, y hoy yo sé que va a tocar la tuya en su tiempo, gloria a Dios. El otro versículo donde cuando Pedro viene el Espíritu de Dios, se derrama, los que estaban allí, dice que se compungieron cuando él les dijo que ellos habían enviado a la muerte al Mesías, al Cristo. Entonces ellos le dicen que también cómo ellos podían ser salvos. Entonces también Pedro le dice en Hechos capítulo 4, Hechos 4, los versículos, aquí los tenemos, vamos a leer. Hechos, es antes. Pasa que tengo un montón de citas ahí, pero yo estoy, como digo, la que Dios quiere que lea. Aquí le dice el Señor a todos nosotros, a ellos les dijo a través del apóstol Pedro, dice, el 37 del capítulo 2 de Hechos. Al oír esto, cuando Él les dice todo, como el Señor sufrió por amor a toda la humanidad, ellos se compungieron de corazón y le dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, le están diciendo, ¿cómo vamos a ser salvos? Ya Él murió, ya Él resucitó, ¿y ahora qué haremos? Pedro le contesta, versículo 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, y ahí dicen el nombre de Jesucristo. Pero esto lo han malinterpretado, porque cuando él dice en el nombre de Cristo, él sin duda alguna, el apóstol, a la hora que los bautiza, usó lo que Jesús enseñó, que él dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesús y nuestro, en el nombre del Hijo del mismo Jesús, le estaba hablando, y en el nombre, les digo, del Espíritu Santo. Entonces, cada bautizo tiene que ser así, como Jesús lo enseña. El hecho de que Pedro, escucha bien, amado, dice, bautícese en el nombre de Jesús, es porque él en ese momento no podía darle una doctrina más extensa. Pero a la hora de bautizarlo, él lo bautiza sin duda alguna, obedeciendo a Jesús,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclarado esto, ¿escuchó usted? Ahí tiene que haber un arrepentimiento. ¿De qué? De todos nuestros pecados. Y entonces ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos arrepentimos, dice que la sangre de Cristo, dice la Biblia, limpia todo pecado. Así que no importa si has asesinado, si has violado, has abortado, lo que hayas hecho, amado, eso no importa ante Dios, porque la sangre... Recibí una llamada, amados, mi mami, pero yo voy a tener que, después la voy a contestar. Yo no espero en Dios que ella no siga llamando. Bendito Dios, que entienda que la corté, mi madrecita. Pero la palabra de Dios se tiene que dar. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Amo a mi mamá, pero amo más a Dios y a ustedes, amados, que Él es el que quiere que ustedes se arrepientan. Entonces daba gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor, nuestro Padre amoroso, nos está enseñando cómo ser salvo. Ahora vámonos pues, cómo mantener la salvación. Ya dijimos que creer, arrepentidos, ya, nacer de nuevo, ya. Así que pide perdón ahí donde estás, cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea esa gravedad de maldad en la que has caído. Yo también caí en todo tipo de pecado, pero un día me arrepentí, hace 28 años, gloria a Dios, y el Señor limpió mi pecado. Y yo me sentí tan livianita, yo me acuerdo que lloré de gozo, lloré. Y el Espíritu de Dios me llenó mi vida. Él te quiere llenar con su Santo Espíritu. Para eso necesitas arrepentirte. Porque mientras estamos sucios en una religión como el fariseo, mientras no hubo arrepentimiento en ese fariseo, aunque se conocía la Escritura, todo lo que era el Antiguo Testamento se lo conocían ellos, los judíos, pero ellos no eran salvos. Ellos tuvieron que creer en Jesús. Y los que no creyeron fueron condenados, ya están en la condenación, porque si murieron sin Cristo, están ardiendo junto con el rico en el tormento, donde Jesús dijo que allí había ido el rico por no haber querido creer en Dios de verdad. Dios les daba la Biblia, el Antiguo Testamento era para que ellos lo obedecieran, pero no todos lo obedecían, así que los que lo obedecían, como Lázaro, se fue al descanso, así mismo para nosotros, amados, en este tiempo. Si tú y yo arrepentidos morimos ya arrepentidos, iremos a un descanso. Ahí vamos a encontrarnos con todos aquellos hijos de Dios que han muerto y están en el descanso. Pero cuando suene la trompeta, ya dije, 1 Corintios 4, del 13 en adelante, y 1 Corintios 15, cuando suene la trompeta, porque va a sonar una trompeta, dice ahí la palabra de Dios. Entonces dice que los muertos en Cristo, no dice los muertos sin Cristo, no dice los muertos que practican una religión X, sino los que mueran en Cristo, que han creído y han vivido. Ahora vamos a saber cómo mantener esta salvación. Entonces los que mantenemos la salvación, vamos a ser llevados a la presencia de Dios. Y aquí va a quedar el anticristo. 7 años va a reinar el anticristo. 3 años de aparente paz, donde él va a sellar a todo mundo. Una marca, la marca que si se dejan poner, los que se queden, los cristianos que se queden por no andar en santidad, bendición amado Eleodoro, ¿verdad? Ahí dice Clemente Millano Campo. Que el Dios vivo me lo bendiga a usted y a toda su casa, a toda su familia. Así es que todo lo que Dios dice, Jesús dice, que andemos en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor se va a llevar a esa parte de esa iglesia, la va a resucitar. Otros, los que estén vivos, decía Pablo, serán llevados hacia arriba y nadie de los que no tengan a Cristo se van a dar cuenta. Esa venida de Cristo va a ser a las nubes, pero luego vendrá la otra venida que todo ojo le verá. Cuando venga, después de 7 años de reinar el anticristo, entonces el Señor todo ojo le verá. Y va a ser terrible para aquellos cristianos que nos quedemos. Me voy a incluir yo para que no te enojes. Yo tengo que mantener la santidad para irme con Dios. ¿Cómo irnos? ¿Cómo mantener la salvación? Pues ya te digo, ahora te voy a leer en Juan capítulo 15. Juan 15, mira lo que el Señor dice, a qué nos compara Él, porque Él hace unas formas de parábolas muy preciosas, pero el Espíritu Santo ha revelado lo que aquí está. Mira lo que Él dice. Yo soy la vid, Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Oye bien la palabra limpia, cuando la creemos, cuando la vivimos. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano habla de las ramas, nosotros somos la rama, el Señor es la vid, dice. Él es la raíz, la que nos da vida a nosotros.
Aquí dice, aquí nos va a decir cómo mantener la salvación. Escucha. Permaneced en mí. ¿Cómo mantener la salvación? Si permanecemos en el Señor Jesús. Si nos vamos a pecar como antes, como lo hace alguien sin temor de Dios, sin ser salvo, y volvemos atrás, entonces no podremos ir con el Señor, aunque digan lo que diga la gente, aunque otros predicadores digan lo que digan. Aquí Jesús lo dice claro: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Mira, si nosotros a un árbol de mango que está cargadito de mango lo cortamos del árbol, de la vid, esa rama de mango se va a secar y los mangos se van a dañar, no se van a poner maduritos, no se lo va a comer la gente, aunque esté cargadito de mangos tiernos y hojitas tiernas, se va a secar. ¿Y qué le va a pasar a esa rama? La va a usar alguien para el fuego. Asimismo el Señor compara. Yo quiero que tú sigas leyendo, amado, pero aquí ya te leí lo más importante. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que andar en santidad. Cuando yo me voy a pecar, yo dejo a Jesús, porque Jesús es santo. Dios es santo, santo, santo. Y dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo permanecer en la salvación? En santidad. Obedeciendo, orando, congregándonos, porque es otro mandamiento que Dios dice que debemos de congregarnos. Aunque anden mal los predicadores, aunque el pastor ande mal, aunque los líderes de la iglesia anden mal, nosotros seamos inteligentes, nosotros no caigamos igual que ellos. Si ellos son ladrones, nosotros no robemos. Si ellos son mentirosos, nosotros no mintamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a alejar de la vid y nos vamos a secar y nos vamos a ser arrojados al fuego el día que venga Cristo. Otro versículo que yo te quiero dar, cómo mantener la salvación, que aquí lo tengo anotado. Gloria a Dios. Juan 10:27. A ver qué dice acá el Señor en Juan 10:27. Oye. Esto muchos lo tuercen, este pasaje. Yo te quiero leer. Dice aquí el Señor. 26 voy a leer, para que vea que no todos creemos, aunque decir creemos. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero ellos están condenados. Mucha gente que aunque esté metida en la iglesia, aunque se llamen pastores, aunque se llamen pastoras, aunque se llamen apóstoles, aunque se llamen profetas, aunque se llamen hermanos como yo. Oye bien lo que dice aquí el Señor. Pero ustedes no creen, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, aquí va cómo permanecer en el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Si usted está oyendo la palabra y usted la obedece, usted es una oveja de Dios. Si yo la obedezco, soy una oveja de Dios. Y yo las conozco y me siguen. Otro requisito para mantener la salvación es seguir a Jesús. Es seguir su ejemplo. Es seguirlo obedeciéndolo a Él. Si yo digo seguirlo, tengo que obedecerlo. Él dice en su palabra santa que lo imitemos a Él. ¿Cómo es Él? Misericordioso. Lo vemos que Él no andaba menospreciando a las prostitutas. Y si hubieran mencionado de un homosexual, tampoco lo hubiera menospreciado. A los endemoniados no los menospreciaba. A los leprosos no. A nadie. Pero ¿sabe contra quién el Señor se enojó? Contra los religiosos. Porque conocían la palabra, pero no la vivían. Hoy muchos sabemos también así, amados. Mira, la palabra de Dios nos enseña que por su fruto se conoce el árbol. Abre tus ojos y mira si esta gente es una vividora del evangelio que predican y ahí nomás te quieren sacar tu dinero, te quieren quitar tus cosas y te dicen siembra y te exigen y te citan Malaquías y te obligan a diezmar. Yo diezmo, yo ofrendo, pero lo hago con todo mi corazón. Porque la palabra de Dios dice que Él ama al dador alegre. Nosotros no estamos bajo la ley. La iglesia no está bajo la ley. Estamos bajo gracia. Y eso significa que tú tienes que hacer algo de todo corazón. Así que yo quiero seguir a Jesús de todo corazón. Nadie me puede obligar. Pero vale la pena seguir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque mantienes tu salvación intacta. ¿Quién es la salvación? Dijimos al comienzo, es Cristo. La salvación jamás vas a perderla. Si tú permaneces, Cristo es la salvación. Tú no te pierdes. Y voy a seguirte leyendo por eso los siguientes versículos. Pero si tú te vas de la vid, te secas y serás arrojado al fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la salvación se pierde? No.
tú te vas, tú solito eliges volver atrás, como la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, ella sola eligió. Ella sola eligió, tú solo eliges irte a pecar y eso te va a traer la desgracia en el futuro. Cuando venga Cristo, no vas a ser resucitado aunque mueras diciendo ser cristiano, pero si estás en adulterio, en fornicación y en todo tipo de pecado que antes practicabas, entonces no serás levantado de la muerte. Porque la palabra de Dios dice que el tipo de gente que practicamos esos pecados no heredaremos el reino de Dios, lo dice Apocalipsis también. Entonces dice aquí el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús te conoce, porque ante Él no hay pecado que Él no lo vea. Si Él mira que tú, donde sea que andes, en el país que estés, que has ido emigrando, y tú lo obedeces, donde vayas, tú lo amas, donde andes, y amas a tu prójimo. ¿Qué dice el Señor? Él te conoce, pero también Él conoce a los que somos rebeldes. Y Él dice que a los orgullosos nos ve de lejos. Por eso yo tengo que estar aquí temblando delante de ustedes, con temor de Dios, porque el Señor dice, sean mansos y humildes de corazón, y dice, promete Él, hallarán descanso para sus almas. A veces andamos angustiados y desesperados porque andamos orgullosos, andamos dependiendo de nuestra fuerza. Vamos, amados, de rodillas, ayunemos, oremos, leamos la Biblia y obedezcamos, y vamos a sentir valor en esta pandemia, y en todo lo que venga vamos a estar llenos de valor, porque sabes tú que el amor que es Cristo vive en nosotros, y su palabra dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Biblia. Bendito su nombre. Y yo les doy vida eterna. Por eso te digo, la salvación no se pierde. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya, gloria a Dios. Mira, aunque te ataque el diablo, aunque vayas preso como Pablo por la palabra de Dios, no por delincuente, sino por la palabra, que nos acusen de lo que sea, pero que sea mentira, el diablo no nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Sí, amado, aunque nos toque sufrir, no neguemos a Cristo. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, mayor que el diablo, mayor que los demonios, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ya vio? La salvación no se pierde. No. Habemos algunos confundidos que decimos que la salvación se pierde. Es Cristo la salvación. Es el salvado. Es el redimido por la sangre de Cristo que decide irse otra vez al mundo. Y el Señor, como a la fuerza no nos va a agarrar, Él no nos agarra a la fuerza. Yo tenía otra cita, pero hasta aquí nomás vamos a llegar. Entonces, amados, mira las promesas de Dios. De la mano de Dios, de Papito Dios, el diablo no te puede tocar. Mantengámonos con fe. Sí hay pruebas, sí hay tribulaciones. El apóstol Pablo pasó muchas, y él le dice a la iglesia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué? Porque a veces nos andamos descarriando, porque a veces andamos tibios, así como los fariseos que creían y después no creyeron y aparentaban que andaban bien. Muchos en la iglesia andamos así. Aparentamos andar bien, pero andamos con pecados ocultos. Entonces, todo eso nos tiene que venir. ¿Para qué? Para que busquemos más de Dios, amado. Son necesarias, dijo Pablo, son necesarias las tribulaciones. Estamos viviendo tiempos muy angustiosos en el mundo entero. Y la iglesia hemos alcanzado de esto. ¿Por qué? Porque la iglesia estábamos roncando. Pues el Señor quiere que nos levantemos, que despertemos como las 10 vírgenes. ¿Te acuerdas? El Señor habla de 10 vírgenes. Dice que 5 eran insensatas. No mantenían sus lámparas llenas del aceite. ¿Cuál es el aceite? El Espíritu de Dios. ¿Cómo estar llenos nosotros, las vírgenes del Señor? Orando, obedeciendo, predicando, haciendo la voluntad del Padre, y entonces estaremos pegados a la vid siempre, estaremos verdecitos y daremos abundantes frutos. No significa que no habrá pruebas, sí significa eso. En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor, pero ¿qué dice Él? Tengan fe, confíen, yo he vencido al mundo. Así es que, iglesia del Señor, amada alma que ha escuchado este evangelio, ¿quieres ser salvo? Ya te dije cómo. ¿Cómo mantener la salvación? Ya te dije cómo, con versículos de la Biblia. Así es que tú decides la puerta ancha, que ahí va todo mundo. Ahí todo mundo, hasta los ateos que no creen en Dios, dicen a la hora de la angustia, dicen Dios en su boca. Pero luego, cuando Dios los libra, vuelven otra vez a la puerta ancha. Ahí va todo mundo. Hasta muchos cristianos, tristemente, ahí nos vamos otra vez de regreso. Pero ahí está la puerta angosta. Cristo dice, yo soy la puerta.
Y el que por mí entrare, hallará pastos, y también será salvo. Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Él ya dio su vida por ti y por mí, amado. Caminemos en la puerta angosta, aunque suframos, aunque estemos bajo este momento de angustia, de principio de dolores, pero Cristo también, Dios nos promete en Apocalipsis que nos va a librar de la hora angustiosa de la gran tribulación, de la hora de la prueba. La iglesia se irá. Así es que venga Jesús hoy, vamos a orar, bendito sea su nombre, por su palabra. Dios mío, le damos gracias por esta palabra, mi Señor amado. En el nombre de Jesús, le ruego por esas vidas, Dios, que andaban descarriados y hoy quieren volver con usted. Ruego por ellas, perdónele, Señor, sus pecados. Que su sangre nos limpie a todos de todo pecado y de toda maldad. Y aquellos que no habían creído que esta palabra ha sido tocando su vida, o su Espíritu Santo, Dios, le ruego por ellos y les suplico que también a ellos los ayude a orar pidiendo perdón, que pidan perdón arrepentido, y entonces su palabra dice: cree al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Mi Dios, le ruego por los enfermos, le ruego por todos los que están en los hospitales graves, los que están en las casas, por los que están angustiados sin empleo, por los que han emigrado a otros países. Dios mío, en el nombre de Jesús, por los que están presos. En el nombre de Jesús, haya poder suyo, libertando, sanando, pudriendo yugo, echando fuera demonios. Su palabra también nos dice que en su nombre echaríamos fuera demonios. Reprendo todo demonio de la vida de todos aquellos que están orando junto conmigo. Todo ataque del diablo a nuestros hogares, nuestras familias, sea reprendido ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Porque la fe de mi Señor que nos ha dado es la que hace que eso ocurra. El milagro ocurre en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios que mora en los hijos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. A Él es toda la gloria por esta palabra, mis amados. Así es que si estás creyendo en Jesús, escribe ahí: he creído, para llevarte en mis oraciones, para que crezcas en fe. Toda la gloria dásela solo a Dios, a Él. Gracias, dile, porque esta palabra vino de parte de Él y Él es el que me ha fortalecido para dártela. Por eso no me canso de darle gloria a Dios. Aleluya.